contentos de recibirlos en este primer encuentro de cannabis terapéutico aquí en El Hoyo. Vamos a estar compartiendo 3 días de charlas aquí en la Casa de la Cultura de 18 a 20. Hoy va a estar Alejandro Oviedo, Celeste Romero, mañana Carlos Magdalena, Emilio Ruchansky, el domingo estaré hablando yo y asociaciones, cannabis, ciencia sativa y algunos pacientes. Bueno, y a su vez tenemos una globa, acá, ubicada en el predio, que va a estar abierta a partir de las 17 horas y hasta las 23 más o menos, o hasta que esto es un lugar de encuentro. Así que donde hay algunos stands y hay asociaciones patagónicas que han llegado desde Villa Langostura, desde la costa, Bariloche. Bueno, y ahí estaremos reunidos para poder compartir un diálogo más personal, porque bueno, estamos acotados con el horario acá porque siguen las actividades, así que el living va a ser en el predio. Bueno, ante todo, quiero agradecer a todos, a los presentes, a nuestro intendente reciente, a Paul, que fue Paul Wisman, que fue el que tuvo la idea de hacer este evento. Y bueno, nos pusimos a trabajar en esto, y especialmente a Claudia Zamora, a Alejandro Pairone, que estuvieron haciendo el enlace con nuestro equipo, aquí con Alejandro Oviedo y Ceci Ulla. Estamos hace un mes a 1000, pero bueno, vamos logrando algo. El diputado provincial Pablo Novo, que ha venido especialmente, y bueno, a los expositores, a todo el municipio y especialmente a la gente de la Casa de la Cultura que nos brinda sus puertas. Bueno, sabemos, ¿no?, que estamos en un momento de crisis global donde están cambiando todas las estructuras hasta ahora establecidas. Entre ellas estructuras está el sistema de salud, que muchas veces parece que es un sistema de enfermedad y no de salud. Y bueno, la transformación es necesaria porque por el camino que vamos no nos queda mucho tiempo como humanidad. Y bueno, esta planta creo que viene a cambiar ese paradigma, porque dentro de la medicina, por más que hace muchos años, décadas, que estamos luchando y declamando que queremos cambiar el paradigma del modelo médico hegemónico, lo seguimos manteniendo. Aunque hagamos medicina rural, aunque siempre es el médico el que sabe y el paciente el que tiene que obedecer. Y con el cannabis lo que vemos es que entre todos tenemos que trabajar. Los médicos estamos aprendiendo sobre el cannabis. No sabíamos nada. El sistema endocannabinoide fue descubierto hace pocos años, un par de décadas, y todos los días vamos aprendiendo nuevas cosas. Y estamos aprendiendo de quienes cuidaron la planta, de los cannabicultores. Y tenemos que aprender de los pacientes, porque también esto es una medicina personalizada, donde hay que encontrar la dosis, hay que encontrar la cepa, y va a haber lugar, sabemos que vamos a tener laboratorios multinacionales, vamos a tener muchas cosas, va a aparecer el cannabis de muchas formas, pero también sabemos que podemos tener la medicina en nuestra casa. Entonces, seguimos luchando porque el autocultivo no sea perseguido. Y esto nos da soberanía en salud. Así que, bueno, vamos a dar inicio, porque estamos acotados, al primer disertante, que es Alejandro Oviedo, que va a hablar sobre su charla es Redescubriendo el mundo del cannabis en las personas. Él es técnico en política y gestión ambiental, activista canábico, facilitador de cursos y charlas sobre historia, cultivo y preparados de aceites de cannabis,
comunicador radial, canabicultor solidario, fundador de la Organización Canábica Bariloche, OCB, miembro fundador de ECUA, Emprendedores Canábicos Unidos de Argentina. Y bueno, aquí le damos la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente muchas gracias por el espacio al municipio del Hoyo y a todos ustedes por acercarse. Mi idea hoy es acercarles un poquito de la historia de cómo llega esta hermosa planta a nuestras manos, el camino que ha tomado y un poco lo que ha estado sucediendo en este último tiempo aquí en la Argentina. Aunque a muchos les cueste creerlo, la planta de cannabis es una de las plantas que más se ha cultivado en nuestro planeta, buscando no solo alimento, sino también medicina y un uso recreativo, un uso lúdico. Y cuando hablamos de este tiempo, hablamos de más de 12.000 años, o sea, nos estamos remontando a finales de la edad de hielo. Se cree que la planta se originó en el macizo de Altai. Esto es en Asia Central, ahí donde convergen esos tres países con nombres raros: Siberia, Mongolia y Kazajstán. Y es muy interesante porque pensar, por ejemplo, yo por acá tenía, no lo van a ver. Queríamos tener una planta y se nos complicó. Acá hay semillas de cannabis. Para que estas semillas hayan llegado hoy a mi mano, atravesaron 36 millones de años. Dato no menor. Hay que tener en cuenta que la planta dio muchas vueltas para que la tengamos en nuestras manos. Bueno, ahí en la zona se encontraron restos arqueológicos que databan de más de 40.000 años. Y esto hace pensar que las personas se sentían atraídas por estos frutos que crecían en las orillas de algunos ríos, principalmente como un medio de alimentación. Bueno, esta imagen, no sé si se llega a ver un poco esta forma, es una pintura neolítica, hace referencia a personas que llegaban a través del agua, tenían animales de carga y hacían intercambio de lo que consideran que era cáñamo. Esta pintura se encontró en Japón. Data de muchos años. En Japón, cerca de donde estaba esta pintura, se encontró una vasija con flores que fueron datadas con carbono 14 y llegaron a 8.000 años. 8.000 años donde sabemos que las flores ya estaban siendo utilizadas. Bueno, respecto de los registros más antiguos, estamos hablando de la farmacopea china, donde se incorporó este conocimiento. Se habla del mafem. El mafem, los frutos del cáñamo. De que si se consumen a largo plazo, vamos a alivianar el cuerpo. Era el pensamiento de Pen Shaoqing, uno de los facilitadores de la primer farmacopea escrita de la historia. Bueno, de ahí en adelante tenemos que la planta empieza a circular. Una más. Una más. Gracias. Asia Central. Japón con su jarrón, flores. China, la farmacopea. India, Persia, Egipto, Grecia. Tuvimos más de 4.000 años donde la planta estuvo dando vueltas, haciendo papel, haciendo fibra para hacer vestiduras
Y recién en el 1700 vamos a encontrar registros en toda la zona que hoy podemos conocer como Europa. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en el Reino Unido tenía participación en la India. En la India, volvemos 3 para atrás, por favor. ¿No más? Ahí. Se publica un informe sobre el cáñamo indio de la Comisión de Drogas, donde se establece que el uso ocasional del cáñamo en dosis moderadas puede ser beneficioso y considerarse medicinal. Otros usos históricos que hemos encontrado, el calafateo de las embarcaciones del colonialismo. O sea, el calafateo es el relleno que se ponen en las maderas que conforman las embarcaciones. La pasta que se ponía ahí se hacía en base al cáñamo. Esto es cáñamo. Esto se hacía una pasta, con esto se hace papel, con esto se hace ropa. La utilización en la confección de prendas de vestir y papel. Los jeans. Levi Strauss, cuando inicia su carrera de ropas, tenía la idea de proveer sus ropas a la industria minera. Hacían pantalones con bolsillos cargo que le ponían remaches para soportar el peso de las pepitas de oro. La fricción con las rocas hacía que estos jeans solamente durasen 10 años. ¿Cuánto dura un jean hoy por hoy? Un año y ya tenemos que andar pensando, quien tiene algo de dinero, en comprar otro. Bueno, la bandera y la primera constitución de Estados Unidos, Belgrano y la realeza española. Y acá hago un parate. Algo que me encanta, desde hace 2 años tengo una oportunidad muy linda, que es brindar algunas charlas en escuelas secundarias allá en la localidad de Bariloche, y cuando en alguna de estas charlas hay algún docente de historia y les hablamos de que Belgrano tenía conocimientos sobre cáñamo, abren los ojos, porque estamos hablando de cannabis adentro de una escuela. Bueno, Belgrano llega como el gran escribiente de la realeza. Él empieza a tomar conocimiento de la planta muchos años después. Tenía 2 amigos, un letrado que estaba en Chile, que ya conocía la planta. Recuerden que la planta llega a Latinoamérica allá por el año 1500. Chile fue uno de los primeros países y hoy vamos a decir que, bueno, desde allá hasta acá, vamos por acá. La industria cañamera de Chile ha tenido años muy florecientes. Pero volvamos a Belgrano. Belgrano le escribe la oportunidad que tenía esta planta, no solo de alimentar a las tropas, sino de vestir a cada uno de los soldados que llegaba al lugar donde llegase. Porque ya lo estaba haciendo Inglaterra. Él toma nota de todas esas cosas. De hecho, desarrolla un pequeño manual de todas las cartas que se escriben. Es un referente más, no solo por la bandera y lo otro que hizo, sino porque él ya consideraba el cáñamo como parte de la industria que después sería nacional. Pero bueno, empiezan las complicaciones. Del Reino Unido saltamos a Estados Unidos y allá para la década del 30, en el 1900, un lobby generado por distintas industrias empiezan a ver lo malo que sería si el cáñamo seguía adelante. Las industrias de lo sintético, las farmacéuticas, no estaban muy de acuerdo con el cáñamo en sus diversos usos. Bueno, la voz de la Asociación Médica de Estados Unidos indicaba el alto potencial de cannabis y que no debía desaparecer del uso por legislaciones adversas. Claramente no sucedió eso y el prohibicionismo viaja a todos lados. Después de la década del 50 nos encontramos con muchas leyes prohibicionistas de la marihuana en todos sus usos en todo el planeta. Pero por ejemplo en Israel
la investigación continúa. Muchos años después nos enteramos que continúa también porque es solventada por personas de Estados Unidos. Bueno, tenemos la suerte de que Rafael Mellulan, un doctor, un científico prodigioso, junto a su equipo, empiezan a estudiar al cannabis y para el año 63 pueden aislar la molécula de CBD, el cannabidiol, y en el año siguiente la de THC, el delta 9 tetrahidrocannabinol. El uso de las sustancias psicotrópicas para fines médicos y científicos es indispensable y no debe restringirse indebidamente su disponibilidad para tales fines. Esto se habla en el Convenio de Sustancias Psicotrópicas de 1971 en las Naciones Unidas. O sea, aún habiendo prohibicionismo, encontramos que la ciencia seguía avalando el uso del cannabis. Pero bueno, el trabajo de los científicos y el pronunciamiento de las Naciones Unidas no son escuchados. Se inicia una guerra al narcotráfico. Esta guerra tiene una alta demanda en dinero, que es dinero que podemos hacer invertido para hacer investigaciones, y eso no ha sucedido. Bueno, lo más importante, que si hubiésemos tenido estas investigaciones, la medicina en relación al cannabis, hubiese llegado a un montón de personas, a millones de personas, desde hace muchísimas décadas. Pero bueno, la verdad que tenemos mucho para hacer todavía, según Lester Gripon, que me imagino que varios médicos lo deben conocer. La marihuana mata. Esa es una frase que me quedó, las células cancerígenas. Pero siempre nos decían desde chicos, la marihuana te mata las neuronas, la marihuana te mata las neuronas. Y está comprobado científicamente que es un neuroprotector que ayuda a un montón de personas con patologías severas. O sea que de matar, no mata. Muertes por drogas al año. Estas cifras son de Estados Unidos. Cigarrillo, 480.000. Alcohol, casi 27.000. Medicamentos de prescripción médica, casi 17.000. De las ilegales, la cocaína tiene cerca de 5.000 y la marihuana 0. Hace unos años atrás, National Geographic tenía una columna donde empezaron a hablar sobre cannabis y tenían una trivia que te hacían preguntas y después de la propaganda uno se da cuenta del resultado de esa trivia. Y decía, ¿cuánta marihuana se necesita para matar a una rata de laboratorio? Y es una pregunta que les hago. ¿Cuánta marihuana, cuánto cannabis creen que se necesitan? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, la respuesta era 7 kilos de cannabis arrojados desde un cuarto piso arriba de la rata. Y es verdad, no hay manera de matar a través del cannabis. La industria farmacéutica prohíbe a las plantas, y claramente no solamente con el cannabis. En la zona sabemos que tenemos un montón de plantas y quien tiene alguna dolencia, algún malestar, recurre a las plantas. A las farmacéuticas no les gusta porque si un paciente que sana es un cliente que se pierde. Ellos han encargado durante muchísimos años, 80, de declararle la guerra al cannabis, de declararle la guerra a la investigación del cannabis. Ese prohibicionismo no va a poder opacar jamás los más de 12.000 años de uso comprobados. Bueno, mis colegas luego van a estar hablando de los múltiples beneficios de los cannabinoides, un gran listado. Bueno, en este sentido, viajando hacia la Argentina, en el año 89 tenemos el desarrollo de una ley muy, muy mala que aún nos pesa. La ley de estupefacientes, la 23737, que como dicen los policías, es para sumar perejiles, para atacar a las personas que solo buscan el beneficio y mejorar
su calidad de vida a través del uso de una planta. Esto realmente no ha sido un freno para las distintas agrupaciones que se han animado del año 2000 para acá a compartir información, como bien dijo la doctora Nancy Domínguez y amiga. El poder de esa información siempre se mantuvo, nunca se perdió. El prohibicionismo no logró vencer el conocimiento. Y gracias a eso pudimos avanzar, desarrollar un montón de cuestiones relacionadas al cannabis, siendo esto ilegal. Y un día, en la mesa de muchas casas, se logró hablar de cannabis. En la tele se logró hablar de cannabis y el cannabis un día llegó al Congreso. No llegó de la manera que queríamos, porque la ley de cannabis medicinal verdaderamente es inútil. Ha sentado una base, hay que trabajar y hay que hacer un montón de cosas, pero desde el 2017 para acá realmente no ha generado nada porque no ha tenido presupuesto, no ha permitido la investigación ni mucho menos. Y eso es lo que tenemos que modificar. Gracias a la presión en varios municipios del país, arrancamos con 11, las normativas han cambiado o han incorporado modificaciones. Y como sea el caso de Viedma y San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, se está hablando de autocultivo y se está hablando de cannabicultores solidarios, que fue algo que se peticionó para la ley en su momento, la ley nacional. La cantidad de dinero que se gastó para sancionar esa ley, porque mucha gente de todo el país, no solamente diputados y senadores, agrupaciones, médicos, tuvieron reuniones en comisiones y los dichos no habían sido tenidos en cuenta. Porque la ley solo nos permite en un caso, por ejemplo, trabajar con un aceite específico para una determinada patología. Y el resto, y el derecho a la salud, el acceso, quedaron por fuera de la Constitución también. Bueno, en el campo de la aplicación industrial y terapéutico es tan amplio como las variedades que tiene esta planta. ¿A quién no le gustaría trabajar en un espacio donde haya dulces y ricos aromas? Y esto se lo pregunto. Si alguien tiene la voluntad, podría levantar la mano. No los veo. Me parecía. A muchos y a muchas personas. ¿Por qué? Porque son espacios de trabajo donde hay calidad y calidez. Bueno, en Argentina, en este caso mostramos el carnet de la Asociación Civil de Necochea y Quequén. El trabajo que han desarrollado las agrupaciones, hoy por hoy, hace que nosotros nos podamos encontrar acá. Muchos médicos y médicas estén accediendo a información que antes se desconocía. Muchos relacionan al cannabis con el fumar. Los médicos van a decir que no es beneficioso para la salud. Sí, ninguna combustión es beneficiosa. Sin embargo, sirve y sirve mucho. Pero hay muchos mecanismos para incorporar a los cannabinoides en nuestro cuerpo. No, esto es de los regalos para el final. Perdón. El uso de los vaporizadores, que se han puesto de moda en los últimos 5 años, es una manera, el otro es un vaporizador portátil y el siguiente es un vaporizador de mesa. También tenemos el uso de extractos y las diluciones en algunos medios oleosos o tinturas. Bueno, los ungüentos también son una forma que estamos encontrando, sobre todo en la tercera edad. Yo recibo muchas consultas de personas mayores con dolores, no, modelo acá, modelo acá. Y cuando empiezan a usar las cremas, dicen, la verdad, estoy moviendo la rodilla, estoy saliendo a caminar,
me está dando resultados. Bueno, ni hablar usar eso en zonas locales. Los aceites. Tener muy en cuenta a la hora de adquirir o preparar un aceite o que nos lleguen aceite a una mano, de qué manera está hecho, qué variedad tiene en su contenido, los porcentajes de la dilución, qué materiales utilizaron para hacer ese extracto. Tengan muy en cuenta, hoy todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo y está buenísimo. Vayan a los cursos, acérquense a las agrupaciones, pero también anímense a hablar con los médicos. Los médicos y las médicas nos van a poder dar un montón de información. Después nosotros vamos a poder decidir si queremos utilizar un medicamento tradicional o recurrir al cannabis. Pero no dejen de hablar con los médicos y las médicas, porque hoy por hoy son pocos, pero los pocos están muy bien informados. Insistan, porque la potestad sobre nuestro cuerpo es nuestra. El derecho a la salud es nuestro. Gracias a ellos vamos a poder trabajar cuando tengamos que hacer las dosificaciones en casa con más seguridad. Esto es un dato que me pasaron los otros días, me pareció muy interesante. La diferencia de la cantidad de litros de agua que consume el cannabis y el pino para pasta celulosa. No tiene nada que ver, pero me parecía interesante. Es cuantiosa. Diferencias de variedades. No me quiero extender mucho más, venimos retrasados. Lo más importante que pueden hacer es sembrar su propia medicina. ¿No tienen tiempo? Júntense con otras personas. ¿No tienen espacio? Júntense con otras personas. Hay experiencias en el resto del mundo donde la gente cultiva en forma de clubes de cultivo. O sea, tenemos un club social de fútbol, de ajedrez, bueno, también hay clubes donde la gente se junta a cultivar cannabis, pagan una cuota y a fin de mes reciben una cantidad. Ahí adentro hay gente que trabaja en blanco. Ahí adentro hay gente que tributa. En Argentina, yo soy parte de ECUA, Emprendedoras y Emprendedores Unidos, Canábicos Unidos de Argentina. Contabilizamos más de 1.500 familias que hoy por hoy le tributan al Estado y además mantienen los hogares directamente. Imagínense la cantidad en relación indirecta también están dentro de la industria canábica. La industria canábica argentina es una de las más crecientes en el mundo y el cannabis en Argentina es ilegal. Es como que medio paradójico. Tener espacios de cultivo, en cambio de tener soja, tener cáñamo, o mismo algún cultivo para utilización terapéutica, sea para uso medicinal o recreativo. La cantidad de empleos que se pueden generar, la cantidad de dinero que se puede recibir al respecto, es un blanqueo que es momento de empezar a tener en cuenta. Uruguay, en los 5 años que lleva de legalización, le sacó al narcotráfico 60 millones de dólares. Esos 60 millones de dólares hoy están en la población, en salud, en educación, en trabajo, en deporte, y que son cosas que nos vienen faltando, y más después de estos últimos 4 años que pasamos. Bueno, acá unas hermosas imágenes de las plantitas. Les agradezco mucho esta oportunidad y recuerden que la planta está ahí. Lo único que tienen que hacer es cultivar. Hasta la victoria, siembren.